Hola, hola, bienvenidos a What About If, el canal donde se habla de vías. Por más de 100 años, el diseño de pavimentos de concreto se ha fundamentado en dos categorías, las mecánicas y las empíricas. Las mecánicas se basan en el comportamiento de los materiales y en la respuesta de los pavimentos a las cargas, pero no consideran factores prácticos como el desempeño. Por otra parte, los métodos empíricos se basan en el desempeño en campo, y fue desde 1920 cuando los ingenieros quisieron involucrar el confort en la modelación de los pavimentos. Es así como entre 1956 y 1960 se realiza la investigación más completa de pavimentos en Illinois, el cual se le denominó ensayo Bialashto. Recuerda que este video hace parte de una serie de videos que puedes encontrar completicos allí en la descripción. Veamos Ashto. El principal propósito fue encontrar la relación entre las cargas del tránsito y el desempeño del pavimento. También se quiso encontrar la relación entre el desempeño del concreto y de la mezcla asfáltica versus las otras variables de diseño, es decir, la base granular, el espesor, el apoyo lateral. La construcción entonces del ensayo vial arranca en agosto de 1956 hasta septiembre de 1958 y la evaluación con tránsito se hace desde octubre de 1958 hasta noviembre de 1960. Se hizo en Illinois. En Illinois la temperatura en julio es 24.5 grados centígrados y en enero promedio es menos 2.8 grados centígrados. La precipitación anual es 837 milímetros y la capa de congelamiento 711 milímetros. Se realizaron en total 6 circuitos de 2070 metros. El circuito 1 sin tránsito se hizo solo para evaluar el medio ambiente y los circuitos 2 a 6 estuvieron sujetos al tránsito. Entonces, el circuito 1, como dijimos, estaba sometido solo al medio ambiente. El circuito 2 se hizo para evaluar el efecto de las cargas livianas. Aquí están solo vehículos de dos ejes, mientras los circuitos 3 a 6 se hicieron para cargas pesadas. También es importante notar que los ejes simples fluctuaron en cargas desde 2 kilolibras hasta 30 kilolibras en este modelo de vehículo. La carga pesada estaba en este eje trasero y las cargas tándem variaron entre 24 kilolibras y 48 kilolibras. La tangente y el retorno sur fueron hechos en concreto, mientras que la tangente y el retorno norte fueron hechos en asfalto. Los suelos tenían un límite líquido de 31%, un índice de plasticidad de 16%, el pasado 282%, es decir, eran suelos notablemente finos, con un gamma máximo de 119 libras por pie cúbico y una humedad óptima de 13%. El CBR promedio fue de 2.9% en un rango entre 1.9 y 3.5, o sea, suelos realmente muy malos. Con una saturación promedio de 85%, una compactación, se compactaron al 98.5% del Proctor, y el contenido de agua promedio fue de 13.8%. ¿Qué tenía de interesante estos circuitos? Que la línea central de los pavimentos eran dos carriles y esa línea central dividió los carriles también en secciones diferentes, por lo cual realmente se evaluaron muchas más secciones de las que uno podría considerar. Los pavimentos asfálticos, por ejemplo, cada 30 metros había un cambio de sección diferente, una nueva sección estructural, total que fueron 468 secciones. Y los pavimentos de concreto se hicieron cada 36.5 metros o cada 73 metros en los que fueron reforzados. Y se duplicaron aleatoriamente
para ver repetitividad en el comportamiento. Y es decir, en total hubo 368 secciones rígidas. Podemos ver allí el elemento, cómo fueron divididos. Entonces, por ejemplo, aquí está la superficie, el grosor de la superficie, pues hubo grosores en pavimentos rígidos de 2.5, 3.5, esto es en pulgadas, 5, 6.5, 8, 9.5, 11 y 12.5, es decir, que fueron pavimentos desde 6 centímetros, 6.3 centímetros, hasta 31.8 centímetros los que se evaluaron ahí, soportados sobre subbases, a veces sin subbases, 0 de espesor de la subbase o hasta 9 pulgadas, es decir, 22.9 centímetros de espesor de la subbase. Diferentes tipos de subbases, unas de gravas y arenas y otras pues, de otros materiales. Y fueron reforzados algunos de los pavimentos y otros no. También algunos pavimentos tuvieron bermas y otros no. Respecto a los pavimentos asfálticos, entonces también el espesor de la carpeta asfáltica tuvo diferentes alturas, desde 1 pulgada, o sea, 2.5 centímetros, hasta 6 pulgadas, es decir, 15.2 centímetros. Apoyados sobre una base, a veces no tenían base, 0, a veces tenían hasta 19 pulgadas, es decir, 48.3 centímetros de subbase. Y el tipo de base. Y el tipo de base, pues entonces se varió entre piedra triturada, grava, bases tratadas con asfalto, bases tratadas con cemento. Respecto a las subbases, también varió en espesores desde 0, es decir, inexistente, hasta 40.6 centímetros, 16 pulgadas. Todas fueron en materiales de arena o grava. Los pavimentos también tenían, algunos tenían bermas y otros no tenían bermas. La serviciabilidad es una calificación que va desde 0, es decir, un pavimento intransitable, a 5, que es una condición perfecta. Entonces, en el ensayo vial Ashton, la modelación se centró en la serviciabilidad. La metodología se basa en la pérdida de serviciabilidad a lo largo del tiempo. Entonces aquí puede verse como un pavimento que tiene una altísima calificación al principio va perdiendo calificación a lo largo del tiempo. Entonces tenemos dos parámetros, que es la serviciabilidad inicial con la que arranca la construcción y la serviciabilidad final, que es con la que se termina después de haber transcurrido todo el tránsito acumulado o todo el tiempo para el que se diseñó ese tránsito. La calificación tuvo en cuenta la rugosidad, el ahuellamiento y la fisuración. Y 0 a 1 es muy pobre, 1 a 2 pobre, 2 a 3 medio, 3 a 4 bueno y 4 a 5 muy bueno. Entonces, básicamente, en todos los tramos viales que se mencionaron anteriormente, todos esos sectores en pavimentos rígidos y en pavimentos de concreto, entonces lo que se midió fue la pérdida de serviciabilidad. Entonces aquí está, por ejemplo, ¿qué pasa cuando el pavimento se lo lleva a 1.5, es decir, a una condición pobre de servicio? Entonces aquí está la línea de deterioro de los concretos. Fallaron más o menos el 70% de las secciones llegaron a presentar esta calificación. Y por acá están los pavimentos de asfalto, donde finalmente sobrevivieron pues solo el 20% de las secciones hasta llegar a esa condición. Si por ejemplo la condición final es 2.5, es decir, medio, al final de la vida él tiene una transitabilidad media. Entonces, en los pavimentos de concreto encontramos que también más o menos el 70% de las losas sobrevivieron hasta esa condición media, mientras que los pavimentos de asfalto, solo más o menos el 10% de las losas llegaron a tener esa condición media. Es decir, la misma estructura,
más o menos el 10% llegó a condición media y el 20% a condición muy, muy pobre. Entonces, ¿qué se recomienda respecto a la calificación? Una condición final de 2.5 como calificación para las vías interestatales o las vías arterias principales, una condición de 2.25 para las vías primarias, secundarias, industriales y comerciales, y una condición de 2 para las vías secundarias, residenciales y los lotes de parqueo. La AASHTO generó esta ecuación para diseño de pavimentos rígidos. Es una ecuación diferente para pavimentos rígidos y otra para pavimentos flexibles. Esta es la de pavimentos rígidos, donde básicamente el objetivo es encontrar el espesor D, aquí está, el espesor D, que permite una pérdida de serviciabilidad. La pérdida de serviciabilidad es el delta PSI. Entonces, que permite una pérdida de serviciabilidad a lo largo del tiempo para cumplir, como ya se dijo, con el periodo de diseño o pues con el tránsito acumulado, que es el W18. Entonces, ¿qué variables entran allí? El W18, que son los ejes equivalentes a 18 kips, está en función de D también. El Z sub R, que es la desviación normal estándar, que depende de la confiabilidad. El D, ya dijimos que es el espesor, está en pulgadas en esta ecuación. El S sub 0 es el error normal. El error normal es el error que se tuvo en la construcción de las pistas de prueba en Illinois, y ellos sugieren entonces un valor, aunque uno también podría determinar el propio valor de la obra de uno. Entonces ese error que sugieren ellos es que para construcciones nuevas ese sub 0 sea 0.35 y para ya reconstrucciones 0.39. Esto exclusivamente para pavimentos rígidos. El delta PSI, que es la diferencia entre la calificación inicial y la calificación final. A eso se le llama pérdida de serviciabilidad. Entonces, teniendo en cuenta que para el nivel de servicio final es 3, para el 82% de las personas que se entrevistaron sobre esas pistas de prueba fue una calificación adecuada. 45% de las personas aceptaron un 2.5 y el 15% de las personas aceptaron una calificación de 2 para rodar al final de la vía. Entonces, a partir de eso es que se genera la calificación final recomendada por la AASHTO que se vio en la diapositiva anterior. Ya dijimos entonces el P sub 0 es la serviciabilidad inicial con la que arranca la vía una vez es entregada para servicio, y el PT es la serviciabilidad final, es decir, la que va a tener una vez se haya transcurrido todo el tránsito de diseño o el periodo de diseño. S'(C) es el módulo de rotura, MR también le llamábamos, y se mide a 28 días. El módulo de rotura entonces es con ensayos a flexión. El C sub D es el coeficiente de drenaje. Entonces una de las grandes diferencias, junto con el delta PSI, otra de las grandes diferencias que tiene la AASHTO es que considera la afectación de esas capas de drenaje, el agua dentro de las capas de bases, subbases. J es el coeficiente de transmisión de carga en las juntas. Ellos aquí no consideraron el modelo mecánico de la deflexión del voladizo, sino que consideraron el confort. Es decir, que la esquina sea suficientemente confortable para el tránsito al final de la vida. El E sub C es el módulo de elasticidad del concreto y el K el módulo de reacción del apoyo. Entonces, volviendo a la ecuación, el objetivo del diseño por la metodología AASHTO es encontrar el espesor D, que también se encuentra dentro del cálculo del W18,
por eso lo debemos hacer a través de un solver, porque no es fácil de despejar este valor de D, dado que está en el lado derecho de la ecuación, pero también está en el lado izquierdo de la ecuación. Y ese D debe suplir la necesidad de prestar un servicio, un confort al final de la vida del pavimento. Entonces, este D está basado en lograr este confort, cumpliendo con todas las variables de diseño, las variables estadísticas, la resistencia al concreto, el apoyo, la transferencia de cargas, el tránsito, la serviciabilidad final. Todo eso debe cumplirse y ese es el objetivo final que debe ser cubierto para la vida de diseño del pavimento. La AASHTO entonces recomienda que para altos volúmenes de tránsito el diseño esté entre 30 y 50 años. Por ejemplo, las losas del mío fueron diseñadas para 35 años, caen aquí en esta clasificación. Para las vías interurbanas, entonces, la AASHTO sugiere con altos volúmenes de tránsito entre 20 y 50 años. Para los pavimentos con bajos volúmenes de tránsito, entre 15 y 25 años. Y para las vías revestidas con bajos volúmenes de tránsito, entre 10 y 20 años. La metodología AASHTO es muy interesante porque combina la teoría de Westergaard con aspectos como el confort, la confiabilidad, pero además incluye la influencia del medio ambiente y el paso del tiempo. Dependiendo de la importancia de la vía, puede ser más o menos exquisito en la consecución de las variables de diseño. Así que eso lo veremos en los próximos videos. Te espero que tengas un lindo día.